Antes de la llegada de los antibióticos, heridas leves, neumonías e infecciones comunes podían acabar con la vida de una persona. La medicina era limitada y la menor infección podía convertirse en una amenaza real. Pero todo cambió con el descubrimiento de la penicilina. Gracias a estos medicamentos, cirugías, partos y tratamientos se volvieron más seguros. Sin embargo, ese avance revolucionario ahora enfrenta a un enemigo silencioso, las bacterias resistentes. La resistencia surgió por el uso incorrecto de antibióticos, automedicación, tratamientos incompletos, abusos en hospitales y agricultura. Todo esto permitió que las bacterias aprendieran a defenderse. Hoy existen bacterias capaces de sobrevivir incluso a los antibióticos más fuertes. Este problema avanza a nivel mundial y una de las profesiones esenciales para frenarlo es el químico farmacobiólogo. En el laboratorio clínico, el QFB identifica la bacteria responsable de la infección, estudia su morfología, su crecimiento y su comportamiento frente a diferentes medicamentos. El antibiograma es una herramienta clave con el que el QFB determina qué antibióticos funcionan y cuáles no, evitando tratamientos fallidos. Para interpretar un antibiograma, primeramente hay que revisar si la bacteria es sensible, intermedia o resistente, según los puntos de corte los cuales ya han sido establecidos. Posteriormente se evalúa el tipo de microorganismo, el patrón de resistencia que tiene y si representa algún tipo de enzima. Con esta información nos podemos orientar sobre qué antibióticos son los mejores y cuáles podrían causar algún tipo de falla terapéutica hacia el paciente. En esta interpretación nos permite seleccionar tratamientos dirigidos específicamente a nuestro paciente y los cuales deben ser adecuados para algún tipo de infección que ellos tengan. Esto siempre debe tomarse en cuenta porque la resistencia antimicrobiana hace que el paciente, si ya tuvo demasiado tiempo utilizando un tipo de antibiótico, se vuelva resistente. Por eso es importante realizarse el antibiograma, que sea bien hecho y así poder evitar fallas en un futuro al paciente y que de verdad tenga una buena mejoría. Hay veces en que, incluso siguiendo el tratamiento, las infecciones regresan. Esto puede ser una señal de que la bacteria se volvió resistente. Para estos casos, el QFB realiza cultivos posteriores, pruebas moleculares e identificación avanzada y análisis clínico para confirmar si existe resistencia. Los estudios que recomendaría desde mi perspectiva de experiencia laboral sería primero una biometría hemática para ver la situación de respuesta en este caso del usuario, ¿sí? Y el otro sería ya ver las bacterias específicamente. Para eso tenemos el estudio de cultivo microbiano, ¿sí? Y resistencia con el antibiograma, ¿sí? Serían básicamente esos tres estudios básicos para tener la información adecuada. El cultivo sería de la zona en donde está infectado. Primero el médico manda el estudio, dependiendo del lugar donde esté la infección, porque además en cada uno de esos lugares hay diferentes tipos de bacterias que infectan de manera patológica. Pero también hay que tener cuidado con las bacterias que no generan daño. Tenemos una flora bacteriana normal que nos protege y una flora bacteriana anormal que es patológica. Entonces tenemos que ver esa lucha biológica que nosotros incidamos con la información de los estudios para tomar decisiones terapéuticas, o sea, decisiones de cuál es el mejor antibiótico en este caso. ¿Por qué antibiótico? Porque recuerden que tenemos 4 tipos de microorganismos que infectan. Sería virus, hongos, parásitos y bacterias. Por esa razón les recomiendo que hablen correctamente. Antibiótico es contra todo, ¿sí? Antibacteriano contra bacterias.
antimicótico contra hongos, antiparasitario contra parásitos y antiviral contra virus. ¿Sí? Son herramientas que tenemos para poder hacer que la guerra biológica vaya a una normalidad y tratar de que la flora bacteriana correcta, que también hay medicamentos que mejoran la flora bacteriana normal, ¿sí? que el sistema esté en ese sentido, ¿no? Y que las bacterias malas las matemos. ¿Sí? Gracias. La calidad del antibiótico es vital. Si un medicamento perdió potencia, se contaminó o no tiene la cantidad exacta de principio activo, puede fallar y permitir que la bacteria se fortalezca. Por eso el QFB verifica almacenamiento, temperatura, caducidad, pureza y estabilidad. Su trabajo garantiza que el antibiótico que recibe el paciente realmente funcione. Un QFB debe estar altamente capacitado y preparado porque nuestro trabajo influye de manera directa en la aparición o en el control de la resistencia antimicrobiana. Esto implica saber dominar los diferentes mecanismos de resistencia y de farmacovigilancia. Esta es muy importante y es muy útil porque nos permite identificar si habrá en un futuro algún tipo de falla terapéutica o de resistencia antimicrobiana y sus reacciones adversas. Hay que saber que el uso racional de medicamentos debe estar apoyado de decisiones clínicas, las cuales también deben estar basadas en evidencia. En pocas palabras, un QFB debe operar de manera crítica, clínica, con precisión y con técnica, porque cada error podría afectar y a llevarnos a una resistencia antimicrobiana. Los hospitales concentran algunos de los microorganismos más peligrosos del mundo, bacterias que sobreviven incluso a desinfectantes y antibióticos fuertes. El QFB participa en controles microbiológicos de quirófanos, áreas críticas, agua, aire, equipos, instrumental y superficies. Su vigilancia evita que las infecciones se propaguen dentro del hospital. La higiene sigue siendo una de las herramientas más efectivas para detectar la resistencia. Lavarse las manos correctamente puede salvar vidas. El QFB apoya en la capacitación del personal y en la verificación del cumplimiento de protocolos de limpieza y esterilización. Cada medida suma para evitar brotes y contagios. La higiene es fundamental. ¿Por qué? Porque el hospital, ¿dónde llegan los enfermos? Toda la gente infectada llega a un hospital o llega a centros de salud. Por eso la norma de higiene y seguridad, de bioseguridad, debe de ser muy alta. Va a llegar la gente infectada. ¿Y qué pasa con el personal que trabaja ahí? Va a tener contacto con gente infectada. ¿De qué? De lo que quieran. COVID. Aquí donde se infectaban más es en hospitales. ¿Sí? Pacientes que no tenían COVID, llegan gente con COVID y terminaban infectados. ¿Sí? Nada más al hablar. Porque además el tamaño de los virus es muy pequeñito. Y aunque sea N95, pasa porque si no, no pasaría también el aire para el cubrebocas. Entonces también esos mitos de que el cubrebocas sí es cubrebocas, pero también puede pasar el virus porque es muy pequeñito. ¿Sí? Por esa razón las medidas de bioseguridad son fundamentales. ¿Sí? Que en este caso es la higiene en general, higiene es más que nada para que la gente que no tiene terminología médica pues lo entienda. ¿Sí? Pero la higiene es fundamental. Sobre todo, ¿cuál es el área donde hay mayor probabilidad de infección? El área de microbiología en los laboratorios clínicos. Por esa razón, laboratorio se considera un área de alto riesgo. ¿Sí? Y se supone que tiene normas en donde los niños no pueden llegar, no pueden entrar a un laboratorio, ¿sí? No pueden estar agarrando cosas los niños, está prohibido que entren niños a un laboratorio, ¿sí? Y es más, hasta zonas de hospitales no pueden entrar, ¿sí? No saben, o gente que no conoce no puede entrar,
está restringido a pura persona que esté capacitada para el área de control biológico, que en este caso le llaman higiene. Muchas personas consumen antibióticos sin receta o las dejan de tomar antes de tiempo. Esto favorece a que las bacterias desarrollen resistencia. El QFB participa en campañas de educación, asesoría en tratamiento y difusión de información para promover el uso responsable de los antibióticos en la comunidad.